versículo 6 y también el 7 de la segunda carta a los Corintios 5, versículos 6 y también el 7, que dice así: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Amados hermanos, hermanas, pueblo del Señor, amigos y personas que nos visitan en estas conferencias, hermanos de otras congregaciones y todos, porque quiero decirles que esta obra que usted mira, estas conferencias que se están realizando, se llama una obra de fe. Fíjense, de fe, y para fe y por fe, donde nosotros vamos a conocer las bases fundamentales de nuestra doctrina. Alguien pregunta: ¿y por qué le dan tanta comida o por qué dan comida a tanta gente? Aquí no necesita usted un carnet para entrar con nosotros. No, porque esta obra se llama obra de fe. Fíjense. Porque esta doctrina de las asambleas cristianas en Guatemala está fundamentada en Cristo, la piedra angular, donde dos pueblos, judíos y gentiles, hemos llegado a formar la iglesia. El pueblo de Dios es un pueblo espiritual. Los logros, las bendiciones que hemos obtenido, lo hemos alcanzado a través de la fe de Cristo. Cuando hablamos de la fe de Cristo, estamos hablando de su santo sacrificio, su muerte, su sangre derramada, de su costado herido, su sepultura y resurrección de entre los muertos. Esa es la razón que esta fe es un potencial espiritual que tiene un poder grandísimo para purificar, para santificar y presentar al hombre, a la mujer, delante de Dios limpios, santos, sin mancha, sin culpa. La Biblia dice: bienaventurado, oiga, hermanos y hermanas, aquellos que Dios les ha dado la justificación, la justicia sin las obras, que no hay culpa de pecado, que los ha justificado. Es más, esta obra, un día Jesucristo dijo: si alguno quiere saber el fundamento de lo que estoy haciendo, de mi doctrina, tiene que creer en Dios para que conozca la voluntad del Señor. Y esta doctrina Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 6, versículo 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, a esta doctrina que es conforme a la piedad. Cuando hablamos de piedad, estamos hablando de la justicia divina, redentora de Dios, que ha venido para darle al necesitado, al indigente, al hambriento,
la comida espiritual, la comida material que ha venido a sustentar al mundo entero. Oigan, hermanos y hermanas, amigos que están con nosotros, sin acepción de Dios. Dios es fiel, es bueno, tiene un corazón generoso. La Biblia dice que nuestra doctrina, oiga bien hermano y hermana, está cimentada en la piedra angular, la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo. En la doctrina, oiga bien, en la fe de Cristo, su obra redentora, su gran sacrificio que ha hecho posible quebrantar las cadenas del pecado. La Biblia dice que Cristo, a través de su santo sacrificio, tomó los poderes que nos eran contrarios, la ley, las ordenanzas, todo aquello que se hablaba en Israel, todo aquello que decía: el que lo va a practicar vivirá por ella, el que no va a morir. La Biblia dice que Cristo, a través de su fe divina, a través de su santo sacrificio, vino a quitar, oiga bien hermano y hermanas, todas aquellas ordenanzas, el acta que nos era contrario, vino a liberarnos. Oiga, hoy estamos hablando un mensaje de liberación, hoy estamos hablando un mensaje de restauración, porque Cristo ha venido a liberar al mundo, ha venido a restaurar al mundo a través de esa fe gloriosa, de su obra, de su sacrificio, de su muerte en la cruz. Qué maravilloso. Es más, hermanos y amigos que están con nosotros, esta obra de fe, la Biblia nos enseña que vino a quitar todo lo imperfecto. Porque si hablamos de esta fe gloriosa, oigan hermanos y hermanas, la fe de Cristo ha hecho posible nuestro acercamiento a Dios. La fe en Jesucristo nos ha dado paz. La Biblia dice que justificados por la fe tenemos paz con Dios. Es solemne pensar que nosotros, hermanos, a través de esta fe gloriosa hemos encontrado el verdadero jardín de la paz, el verdadero jardín de la fe, de la justicia, las riquezas espirituales del alma y también las materiales, porque la fe hace posible lo imposible, porque la fe tiene logros maravillosos. El hombre que está confiado, el hombre que está lleno, el hombre que está disfrutando de esa fe divina, mira en su vida cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales, porque la fe de Cristo es un potencial espiritual. Muy bien. Ahora nosotros, Pablo enseñó esta vez diciendo: así que vivamos confiados siempre. Estamos confiados. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra confianza en Dios? Porque a través de la obra redentora de Cristo, acepta la voluntad divina de Dios, hemos alcanzado la justificación de la vida. ¿Qué más? Que a través de esta fe salvadora fuimos salvos del infierno, de la condenación, del lago de fuego, y que las puertas de la gloria del cielo, porque hoy la muerte, o quiero decir el historial de la vida, la caminata en este mundo no termina, oiga bien, con la muerte, porque algunos dicen: muriéndome yo, se terminó todo. No, oiga hermano y hermana, amigos que están con nosotros, el hombre en Cristo, que se muere en Cristo, tiene una cita, y esa cita es en el tribunal de Cristo, donde el creyente va a recibir el galardón de sus obras en este suelo. El tribunal está compuesto por el Padre, por el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero el hombre sin Cristo, que la muerte lo alcanza, oigan, hermanos y hermanas, tiene una última cita, y esto es en el gran trono blanco de Dios, donde los hombres serán juzgados
y lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero aquí estamos viendo. Así que vivamos confiados siempre, con una grande esperanza. Y sí, dice la palabra, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Esa es la razón, hermanos y hermanas, amigos que están con nosotros, que no le vamos a traer un mensaje de yoga, que no le vamos a traer un mensaje que ustedes van a ver algo aquí, algo extraordinario, sobrenatural y un gran espanto. No, porque la presencia del Señor en medio de la congregación se realiza por fe a través de sus grandes beneficios, como en estas conferencias. Imagínense, hermano y hermana, amigos, le estamos dando de comer a un mundo, estamos bendiciendo, y la bendición viene a través de Cristo, no solamente en un sentido espiritual, sino en un sentido material, porque Dios quiere bendecir al pueblo de Tecumán y todo mundo que busca esta bendición en Cristo. No, la bendición no solamente es para los de Tecumán, es para usted, para mí y para todos. Y estas bendiciones, oiga, vienen no solamente de lo material, tenemos comida en abundancia, tenemos bebida en abundancia y tenemos todo, porque esta obra es de fe. Pero eso es la Escritura. La palabra dice, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. La Biblia dice que donde están dos o tres congregados, el Señor está en medio de nosotros. Pero ¿cómo lo vemos? Oiga, pero ¿cómo vamos a experimentar la presencia del Señor? Oiga, quiero explicar que la iglesia es un pueblo que vivimos por fe, que estamos siendo sustentados por la fe de Cristo. La iglesia es espiritual, que andamos, que caminamos por fe y no por vista, y caminamos por fe, no como el antiguo pacto, que Israel cuando salía a la batalla, que Israel cuando salía para pelear, cuando Israel tenía conflictos en su vida, los israelitas demandaban señal. Queremos ver una señal, queremos ver un milagro para poder creer que tú estás con nosotros. No, la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel, los jueces consultaban, los jueces tenían un juicio tan difícil. Oye, hermano, no usaban la ley perfectamente, sino usaban dos piedrecitas que se llaman dos piedrecitas que se llaman Urim y Tumim. Esas piedrecitas, oiga, eran unas piedrecitas pequeñas que estaban bajo el pectoral, oiga, y los sacerdotes y los jueces en Israel iban a consultarle a Dios, y las piedrecitas, que significa revelación, luz, que significa revelación verdadera, declaraba la voluntad de Dios. Oiga, hermanos y hermanas, hoy en la iglesia no tenemos dos piedrecitas. José Smith, si alguno está aquí, quiero decirle que aprovechó esas piedras diciendo que esas piedras le declararon que era un nuevo ministro, y eso es falsedad. La Biblia dice que la fe de los creyentes está fundamentada en Cristo, porque nuestra enseñanza, nuestra esperanza depende de Cristo. Él es la piedra angular, la base, el cimiento, y su fe, la obra redentora. ¿Ya ven? No son piedras. No va a aparecer ahora unas piedras donde vamos a encontrar. No, es cierto que la ley fue escrita en piedras, en tabla de piedra, el antiguo pacto, el antiguo testamento, pero esta obra de fe, pero la doctrina de nosotros es por fe. La Biblia dice, aquí dice la palabra, porque caminamos por fe, porque estamos andando por fe, porque la iglesia milita por fe. La iglesia no milita, oiga, por señales, no milita por imágenes. No vamos a presentar las asambleas en Guatemala. Debemos estar fundamentados y seguros que esta obra es de fe y que la iglesia
pida por fe. Hay algunos que dicen, vamos a pedir una señal del Señor. Dicen los señores grandes, bueno, vamos a pedir una señal al Señor para ver si Dios nos permite la señal de ir a las conferencias a Tecumán o no. ¿Cuándo va a pedir la señal? ¿Cuándo va a resultar? ¿Cuándo va a haber la señal? ¿Qué señal está pidiendo? Otros dicen, yo me voy a convertir al Señor, pero quiero ver una señal en mi vida. No. Otros dicen, yo quiero ver un ángel. Yo tengo un muchacho que siempre me dice, papá. ¿Por qué, papi? Porque antes los hombres veían a los ángeles. ¿Por qué los hombres veían a Dios? ¿Y por qué hoy no lo vemos? Oh, estamos viendo al Señor. ¿Cómo y de qué manera? ¿Por señales? No. ¿Estamos viendo al Señor por una imagen? No. ¿Cómo lo estamos viendo? En primer lugar, la Biblia dice que nosotros con la fe recibimos el potencial del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermano y hermana, es el gran poder de Dios, es la influencia divina, es la energía divina que fluye, oiga hermano, que genera un poder maravilloso, un poder supereminente, grande, un poder que hace maravillas, y eso lo vamos a ver. En Israel habían dos piedrecitas, Urim y Tumim. Oiga, en el Éxodo, quiere leerlo, yo no lo voy a leer porque el tiempo no me basta. En el Éxodo 27, 21, 28, 30, oigan hermano, ahí se encuentran que están las piedrecitas. Éxodo, oiga, 28, 30, Números 27, 21, ahí dice la Biblia que estaban las piedrecitas, eran dos, Urim y Tumim. Hoy no, hoy tenemos hermanos dos bases fundamentales, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, el Espíritu Santo que ha declarado la verdad, y hoy Dios no nos habla a través de un sueño, hermano, Dios no nos habla a través de una señal, Dios nos habla a través de la palabra por la fe. Miremos la palabra. Estas son conferencias generales. Muchos creen en la señal. Oigan hermanos y hermanas, muchos dicen, yo le estoy pidiendo una señal al Señor. Y esta situación se da en los que buscan algo, los que buscan una bendición. Oigan hermanos y hermanas, amigos que están con nosotros, lo que usted va a lograr, lo que usted va a adquirir, es cuando usted esté lleno de ese potencial espiritual que nos ve. De lo contrario no va a tener nada. ¿Está oyendo? Segundo, la Biblia dice, hermanos, oigan, que nosotros somos un pueblo que caminamos por fe y no por señal. Voy a hacer mi negocio, pero le voy a pedir una señal al Señor. Me voy a casar, pero le voy a pedir una señal al Señor. A ver si esa muchacha es mi esposa o no. A ver si ese muchacho es mi esposo, y le voy a pedir una señal. Leemos la palabra. Primero Gálatas capítulo 3, y leamos la palabra de Dios en el versículo. Gálatas capítulo 3, no por señales. Oiga hermano, la Biblia dice, la palabra del Señor dice en Gálatas, vamos a leer esta palabra bendita de Dios. Gálatas en el capítulo 3. Oiga cómo dice la palabra. Oiga cómo dice Dios en su palabra. Gracias a Dios, porque la iglesia militamos por fe y no por fe. 3:14 dice así: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y cuando estoy hablando en este concepto de fe, estoy hablando que estamos hablando de la obra redentora de Cristo, estamos hablando de su sacrificio, estamos hablando de su muerte en la cruz. Pablo dice que por el Espíritu Santo nosotros, oiga, o quiero decir, la Biblia dice que nosotros hemos alcanzado la bendición de Abraham, hemos recibido el don de
el Espíritu Santo. La Biblia dice, y desde que creíste y desde que confiaste en la fe de Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo, la promesa. Y no esperamos, hermanos, que venga un aire, una paloma soplando la cabeza, que venga un viento para decir, el Espíritu Santo le derrotamos, porque la Biblia dice que el Espíritu no genera locura, sino el Espíritu genera orden, poder, maravillas. Hemos recibido la primera parte, hermano, donde Dios se da a conocer, la primera parte donde Dios manifiesta su voluntad. No es en las piedras, Urim y Tumim, es, oiga, hermano, es por el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Primero, segunda carta de Pedro. Miremos esa palabra. Gracias a Dios, hermano, estamos en conferencias oyendo la palabra de Dios. Oiga, y es una maravilla pensar cómo Dios nos está instruyendo para que la iglesia, hermano y hermana, no vivamos bajo el temor de las señales. ¿Cuántos creyentes le tienen miedo hasta las aves? Yo estaba hablando que anteriormente, hermano, en nuestro país de Guatemala, la gente era abrumada, la gente vivía bajo un temor de los demonios, del diablo, oiga, del carejo, de la ciguanaba, de la llorona. ¿Dónde están ahora esos espíritus? ¿Dónde están esos demonios? Ahora están en el rock, ahora está en las falsas doctrinas, en la falsedad, porque muchos creen que el Espíritu Santo, hermano, hace cosas indebidas y eso es falso. Vamos a ver la palabra. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, y leamos ahora el versículo 19 y 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual en estar atento como una antorcha que alumbra, que manifiesta en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y aparezca Cristo en el cielo de la mañana en nuestros corazones. Entendiendo esto, que ninguna de las profecías de la Escritura es inspiración privada, porque nunca las profecías fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora no son piedras, hermano, ahora no son señales, ahora no, ahora estamos hablando la palabra de fe, la obra de fe. La iglesia milita, la iglesia camina por fe y no por sueño. Digo, hermano, anoche tuvimos la visión. ¿Qué soñó? Soñé que Cristo vino, venía este doctor y me iba a poner una inyección. Bendito el Señorcito, mi vida. ¿Te cree que el Señorcito es un Señor? Dios se va a manifestar en un médico. No va a esperar que venga un hombrecito. Otro dijo, ya vi a Dios. Dios es un ancianito que no con su bordón. Dios, oiga, hermano, la Biblia dice que Él tiene el rocío de la juventud. Cuando la Biblia dice que es el anciano de días, la Biblia dice que Dios tiene la preeminencia, el poder de la eternidad. Tiene el poder en su vida. Yo vi a Dios porque vino a la casa y se paró un árbol. Dios no es un pájaro. No. Otro dice, yo le estoy pidiendo señal al Señor en mi vida. ¿Por qué? La Biblia dice que las dos partes fundamentales de esa obra de fe es el Espíritu Santo de Dios y su preciosa palabra que nos declara, que nos muestra, que nos enseña la voluntad divina de Dios. No por señales, no por obras. Quiero decir, hermano, si algunos hermanos están engañados creyendo en el antiguo pacto, siguiendo las señales, están errados. ¿Por qué? Un hermano le dijo a otro hermano, consulte con la Biblia, cierre los ojos, le dijo, y piense en su mente qué capítulo y versículo va a leer, y ya va a ver cómo Dios le habla. Abrió y dice, y Judas se ahorcó. Dios mío, dijo, otra vez, haz tú lo mismo. Va, que no se va a matar este hombre. ¿Se dan cuenta?
Un joven fue con su esposa y le dijo, o su novia, me voy a casar, fue a pedirla. Pero un día pasó y le dijo, pídele una señal al Señor si llega a su esposa. Señor, dijo, dame una señal. Yo quiero que cuando llegue mi novia tenga la blusa blanca y la falda roja. Así me gusta. Y cuando ese hombre llegó, fue a encontrar a la hermana vestida de novio y se espantó. ¿Qué va a hacer mi esposa? ¿Por qué? Yo le pedí una señal. Y llegó conmigo y dijo, ¿por qué estaba vestida de negro? Usted ya se va a morir. Se asustó más, oiga. La iglesia debe estar fundamentada en su doctrina. Usted debe estar seguro en lo que estamos meditando. Queremos la palabra. Primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículo 21. Primera carta de los Corintios 14, 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Algunos quieren que hablemos lengua. Nosotros no podemos imitar ni hablar jerigonzas en congregación porque sería falso. Algunos dicen que vamos a hablar lengua porque ustedes no hablan lengua. No, hermano. Pablo dijo, no hablen las lenguas, pero la lengua solo es el que lo está hablando, que lo interpreta. El pueblo no es edificado. Pero ¿qué pasa? Yo le hablé a este pueblo por las lenguas, dijo Cristo, pero oiga esta palabra. Antes bien, dice la palabra en el capítulo 14, versículo 22. Así, oye, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero las profecías, pero la palabra es para los hombres. ¿Se da cuenta? Estamos en la verdad, ¿no? Es como la palabra, ¿no? Háblenme, dígame, hermano, sea verdad. Y reconozca su error, que ha enseñado, porque se va diciendo que hay que pedirle señales. ¿Para quién son las señales? ¿Ah? ¿Para quién son las señales? Primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 22. 1:22. Porque los judíos piden señales. Y para él, porque ese pueblo es terrenal, es un pueblo material. Y los griegos buscan sabiduría, pero la iglesia que milita por fe. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente locura, para los gentiles tropezadero o locura, oiga, para los gentiles locura, más para los creyentes Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué están pidiendo señales del Señor? Eso es para Israel, usted es judío. Algunos de ustedes es judíazo, porque es miserable, no es miserable. Usted es judíazo porque es malo, oiga. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo, comprado y redimido a través de la fe de Cristo. A ver, hermanas, ¿cuántos tienen señales? Aquel muchacho que va a visitar y le va a dar mi comida, ese es mi marido. ¿De dónde va a traer señales? Los judíos demandan señales, pero la iglesia milita por fe. Vamos a terminar. Gracias a Dios. Mateo capítulo 16. Hermanos, esto es grande, es un tema que traemos. El tema es nuestra doctrina, los mandamientos, nuestra seguridad, nuestra esperanza está fundamentada en cuatro baluartes, en cuatro maravillosos baluartes que son la piedra angular que es Cristo, que son la fe de Cristo, la justicia que viene por fe y la doctrina de la Biblia que es conforme a la piedad de Dios. Capítulo 16, versículo 1.
Oiga esto. A ver quién está ahí. Y debe estar aconsejando a los hermanos. Pídanle señal al Señor. Hombre, nosotros vivimos por fe. Creemos en Dios por fe. Y la palabra nos declara la voluntad divina de Dios por el Espíritu Santo. 16:1. Vinieron los fariseos y saduceos para tentarlo. ¿Y qué? Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas el Señor les dijo: cuando anochece, decir buen tiempo, porque el cielo tiene arrebol. Pero oye, y por la mañana habrá tempestades, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Generación mala, adúltera, es la que demanda señales. Oiga, ¿quiénes son los que demandan señales? ¿Quiénes demandan señales? Los malos, los que han transgredido la ley de Dios, los que no han obedecido a la fe. ¿Se da cuenta, hermanos? Nuestro mensaje de estas conferencias, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza está fundamentada en la fe de Cristo. La Biblia dice: el que se enorgullece del alma peca contra Dios, mas el justo vivirá por la fe. Pablo dice: vivamos confiados, hermanos y hermanas. Estamos seguros de la doctrina. La sana doctrina no cambia. El que cambia es el hombre, el que cambia es la mujer. La sana doctrina es infinita. Oiga, la Biblia dice que la iglesia milita por fe y para fe y vive por fe. No por vista, no por señales, no por casas, oiga, sino por el Espíritu Santo que nos enseña, que escudriña lo profundo del corazón de Dios. Por la palabra, que es un manantial, que es un potencial de la vida, que tiene poder para transformarnos, para regenerarnos y llevarnos a un descanso maravilloso de paz. Cristo le dijo a aquellos que estaban pidiendo, a los fariseos, a los saduceos: hipócritas, saben distinguir los tiempos, pero no han creído en el Señor. El Señor dijo: los que demandan señores son los malos y adúlteros, pero la iglesia que milita por fe, vivimos por fe. Amados hermanos, nuestra doctrina, nuestra esperanza, nuestra confianza está fundamentada en la roca de los siglos, castillo fuerte, en nuestro Dios, en Él estamos fundamentados. En la fe, en su obra, en su sacrificio, su muerte, su sepultura, su sangre derramada, su sepultura y resurrección entre los muertos. ¡Qué maravilla! Estamos viviendo por ella y vivimos por ella y andamos por la fe. Estamos esperando al Señor por la fe, porque Pablo dijo a los hebreos: es por la fe la sustancia de las cosas que no se ven, es por la fe, oiga hermano, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gracias al Señor por las palabras que Él nos enseña. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.